Un posicionamiento, un comunicado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y tenemos en línea a Guillermo Torremare, que es integrante, presidente de la APDH, para que nos cuente un poco más y para pensar en lo que viene, ¿no? Lo que viene en función de las políticas del nuevo gobierno. Guillermo, te saluda Pablo en La Patria de las Moscas. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Mucho gusto. Muchas gracias por llamar. Por favor, no, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos el posicionamiento de la APDH sobre específicamente lo que vino preanunciando Milei antes de llegar al gobierno, ¿no? En la campaña, el negacionismo, la reivindicación. ¿Qué pasa ahora ya en el ejercicio del poder? Bueno, desde la campaña Milei se ha manifestado muy contrario a las políticas de memoria, verdad y justicia, por un lado, y por otro lado también se ha manifestado contrario a la idea de que el Estado debe respetar y garantizar derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos no solamente estamos hablando de las políticas de memoria, verdad y justicia, sino que estamos hablando de todos aquellos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que en definitiva hacen a la dignidad de la vida. Eso lo ha expresado de múltiples maneras, ya sea cuando habló del pasado reciente, ya sea cuando expresó que conceptos como la justicia social, por ejemplo, son aberraciones, según creo recordar sus términos precisos. De modo que, frente a esa realidad, nosotros manifestamos nuestra preocupación y manifestamos además que ese tipo de posicionamientos políticos serán posicionamientos profundamente inconstitucionales, porque la idea de respetar y garantizar derechos humanos son ideas que nosotros las tenemos incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico con base en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos que Argentina ha suscrito. Sí, totalmente. De modo que esta advertencia la hicimos en la campaña y expresamos que no nos parecía propio de un país que se respeta a sí mismo y de una sociedad que quiere avanzar precisamente en el goce de derechos humanos, acompañar electoralmente esa propuesta. Esa propuesta obviamente fue acompañada por la mayoría del pueblo y nosotros consideramos que ese acompañamiento no tiene que ver con que la mayoría del pueblo no quiere gozar de derechos humanos, no quiere que el gobierno no respete derechos humanos, ni siquiera es negacionista con respecto al pasado reciente. Nosotros interpretamos que el masivo apoyo electoral a Milei tiene otros factores vinculados a precisamente que el gobierno saliente no tuvo la capacidad suficiente para hacer precisamente que los derechos humanos sean absolutamente respetados. Y hablo básicamente de los derechos que tienen que ver a la vida digna en el presente, ¿no? La situación económica tan difícil, más de un 40% de pobreza, implica una falta de compromiso con derechos humanos, estos que yo llamo del presente, ¿no? Sí. Los derechos económicos, los derechos sociales, bueno, y este es el resultado. Vos hacías alusión a un pronunciamiento que hizo la Asamblea días pasados. En realidad, el 10 de diciembre, el día que asume el presidente Milei, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y como todos los años nosotros hacemos un documento en el cual nos pronunciamos sobre esa fecha y sobre la realidad que se vive, y manifestamos esta misma preocupación porque todos los anuncios del gobierno, y la verdad es que nadie puede llamarse a sorpresa, ¿no? Porque precisamente el gobierno de Milei, si algo está haciendo, es anunciando la crueldad de sus políticas con toda claridad, con meridiana claridad, diría yo. No está mintiendo. Sí tergiversan, ¿cierto? Porque en un primer momento dijo que había que hacer un ajuste y que lo iba a pagar lo que ellos consideraban la casta política. Esto es la clase política. Y ahora que asume dice que lo va a pagar el Estado, y el Estado somos todos. El Estado son las prestaciones sociales, económicas, culturales que el Estado le da a sus habitantes, ¿no? De modo que hay un cambio de eje en cuanto al destinatario de la crueldad de las políticas muy grande, ¿no? El destinatario de la crueldad de las políticas será la sociedad en su conjunto. Pero bueno, lo cierto es que en este documento lo que nosotros hacíamos es llamábamos de todas las expresiones políticas, culturales,
que tengan que ver con defender la democracia, con defender los derechos humanos, para estar atentos a las políticas gubernamentales, algunas habrá que resistirlas sin lugar a dudas, bueno, pero para eso también postulemos en que no hay que inmolarse, no hay que adelantarse tampoco, hay que sí expresar lo que nosotros vemos ante la realidad que se va sucediendo. En el día de hoy nos enteramos, por ejemplo, de la designación del nuevo secretario de Derechos Humanos de la Nación, un ex juez que no tiene compromiso con la vigencia, con el respeto, con la garantía a derechos humanos, y esto seguramente en las próximas horas lo vamos a señalar con toda claridad, porque de esta manera lo que se hace es, se bastardea una institución del Estado que tiene un rol, y si al frente de ella ponemos que no ha demostrado compromisos con el rol de la institución que debe dirigir, bueno, muy mal es el pronóstico que podemos hacer desde hoy sobre lo que va a suceder en esta área del Estado, que para nosotros es muy importante. Sí, totalmente. Así que bueno, con toda esta preocupación y con toda esta, que es una preocupación cargada de angustia también, ¿no? Claro, además, porque, Guillermo, en lo textual, en lo enunciativo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deja de llevar en su nombre el término derechos humanos, ¿no? Ahora es solamente el Ministerio de Justicia. Ahí en el enunciado ya se marcan muchas cosas. Y más allá de lo anecdótico, más allá de lo simbólico, es una señal, digamos, muy clara de que hay un concepto, derechos humanos, que le resulta ajeno al gobierno. Y los derechos humanos son los derechos de todas las personas que el Estado debe respetar. Cuando hablamos de derechos humanos no hablamos de entelequias, no hablamos de fantasías, no hablamos de revoluciones, hablamos de los derechos elementales de las personas que el gobierno debe respetar y garantizar. Lo que está demostrando esa señal que nos da es que esto le interesa poco al nuevo gobierno. Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Guillermo, ¿cómo se sigue? Marcaste ahí, bueno, no anticiparse, tener prudencia, esperar los acontecimientos. Vemos a los movimientos sociales preparando sus asambleas para tomar medidas a partir de los anuncios de hoy de Caputo de las 5, que todavía no sabemos claramente cuáles van a ser, y si van a ir a la profundidad de lo que prometieron, o navegamos el gradualismo de que todavía no pueden cubrir los cargos ni tienen claro cómo hacer lo que vinieron a hacer. En el plano de los derechos humanos, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo van a trabajar las organizaciones? ¿Puede haber, habrá o hay ya interlocución con alguna parte del gobierno del área de derechos humanos para seguir trabajando juntos? Hasta ahora no hay ninguna interlocución con áreas de gobierno, no hemos recibido ninguna comunicación, ningún llamado del gobierno, y recién hoy nos enteramos, como recién decía, de quién va a ser el titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y las perspectivas de lo que se puede hacer a partir de ese nombramiento no nos parecen auspiciosas. ¿Qué hacer? Bueno, trabajar, primero estar absolutamente atentos y dispuestos a denunciar todo tipo de violación a los derechos humanos, como lo hemos hecho siempre y con todos los gobiernos. Lo que ocurre es que es claro que hay gobiernos que tienen sensibilidad frente a la agenda de derechos humanos y gobiernos que no la tienen, como no la tuvo, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri. Todos los anuncios nos hacen indicar que tampoco lo tendrá. Frente a esto, nosotros estamos participando y convocando a todas las organizaciones de derechos humanos a estar atentas y a trabajar en unidad y debatir frente a cada caso concreto qué posición tener. Pero nuestro rol como organización de derechos humanos siempre es denunciar todo tipo de atropello y exigir el cumplimiento en definitiva de la legislación nacional. Insisto en que las organizaciones de derechos humanos no pretendemos revoluciones, pretendemos que se cumpla la ley, que se cumplan los compromisos sociales que los argentinos hemos abrazado hace 40 años, no más que eso. Totalmente. Guillermo, te agradecemos mucho. Hoy arrancamos el programa celebrando, entre comillas, la condena de Britos en La Rioja. En La Rioja. El primer juicio, la primera condena de la era Milei es una perpetua para un genocida, que es un buen signo. Esperemos que la Secretaría de Derechos Humanos, la nueva Secretaría de Derechos Humanos, siga siendo querellante, siga actuando, siga participando como lo hizo el anterior, ¿no?
y esperemos también que el Poder Judicial no se vea sacudido por ningún vendaval, no se vea presionado por el gobierno y pueda cumplir el rol que, en definitiva, viene cumpliendo en relación a los juicios de lesa humanidad ya desde hace muchos años, y nosotros somos también querellantes en esas causas, y esperamos que ese rumbo que nos ha distinguido en el mundo, de poder juzgar los crímenes de lesa humanidad, siga hacia adelante. Hoy hay todavía 300 causas en trámite y más de 1000 personas imputadas. Así que todavía hay un largo camino por recorrer. Totalmente, un gran abrazo. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Buen día. Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Nacional, que se pronunció, se manifestó con la llegada al gobierno de Javier Milei, en todos estos términos que bien se explayó el militante, el dirigente, el abogado, es referente de asuntos legales también de la PDH, interviniente en muchas causas, Guillermo Torremare. La preocupación, la cautela al mismo tiempo, la espera del devenir de los acontecimientos, sin dormirse y buscando las interlocuciones. Y es muy interesante lo que expresó Torremare sobre la noción de derechos humanos, que muchas veces se nos queda circunscripta a juzgar a los militares y a reivindicar determinadas banderas. Y derechos humanos son especialmente también el derecho a la comida, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y si este gobierno viene a privatizar o a desfinanciar todos esos ítems, viola los derechos humanos también. Los viola con acción. Una cosa es que porque falla un plan económico o porque un ministro de Economía, una deuda externa o un gobierno no llega a poder cumplir con las expectativas y sus políticas fallan, no se cumplan con esos derechos, lo cual es condenable, repudiable y se paga con el voto en las urnas para ese presidente, como le pasó a Alberto Fernández. Y otra es que decididamente un gobierno venga, como hizo la dictadura militar, a transformar la matriz económica en beneficio de las grandes corporaciones y contra los derechos humanos, comida, trabajo, vivienda, educación, salud del pueblo. Ahí hay una violación directa y buscada y direccionada. Veremos. Estamos minuto a minuto con estos análisis y poniendo al aire las voces de los referentes y las referentes en la materia.